Peyton vive entre palabras, su vida gira en torno a escribir, a plasmar emociones en hojas que muchas veces parecen más sinceras que la gente que la rodea. Como escritora, ha aprendido a observar a los demás con detalle, a descifrar silencios y gestos, incluso a comprender lo que alguien intenta ocultar detrás de una sonrisa. Y aunque su carrera le ha dado cierto reconocimiento, en el fondo carga con una soledad que no termina de deshacerse, como si algo esencial faltara en su vida. Es en medio de esa rutina casi automática cuando ocurre el momento que lo cambia todo. Peyton asiste a una charla en un centro comunitario sin grandes expectativas, solo como parte de su mundo de contactos. Y allí, entre las filas de asistentes, sus ojos se cruzan con los de una mujer que parece rodeada por una luz distinta. Ella es Elena, alta, elegante, con una presencia que impone incluso sin decir una palabra. Hay algo en su forma de mirar, intensa y tranquila al mismo tiempo, que atrapa a Peyton sin que pueda evitarlo. Y lo curioso es que Elena también la observa, con la misma mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si ambas supieran que ese cruce de miradas no es casualidad. No hablan de inmediato, apenas un par de sonrisas contenidas, gestos mínimos que sin embargo encienden una tensión en el aire. Pero para Peyton, acostumbrada a traducir las emociones de otros en palabras, es imposible ignorar lo que siente. Esa sensación de que alguien ha atravesado la coraza que llevaba tanto tiempo construyendo. Más tarde, cuando por fin intercambian algunas palabras, el impacto es aún mayor. No se trata solo de atracción física, es la claridad de descubrir a alguien que parece ver más allá de lo obvio. Peyton se da cuenta de que esa mujer no será simplemente un recuerdo pasajero de un evento rutinario. Elena ha entrado en su historia y nada volverá a ser lo mismo. Peyton intenta convencerse de que aquel primer encuentro con Elena fue solo eso, un instante, una chispa fugaz que pronto se apagará entre las obligaciones de cada día. Pero la vida, caprichosa como siempre, parece tener otros planes. Unas semanas después, en un taller de escritura al que asiste para dar una charla, Peyton la vuelve a ver. Elena entra tarde, con la calma de quien está acostumbrada a que todas las miradas se giren hacia ella. No necesita hablar demasiado para llenar el espacio. Su sola presencia provoca un silencio expectante. Peyton siente cómo el corazón le late más rápido, como si hubiera estado esperándola sin saberlo. Esta vez sí hablan con más calma. Descubren que tienen intereses comunes, que sus mundos, tan diferentes en apariencia, se cruzan en lugares inesperados. Peyton, siempre observadora, nota la forma en que Elena la escucha con atención, como si cada palabra importara más de lo normal. Y Elena, a su vez, percibe en Peyton una autenticidad que le resulta refrescante en un entorno donde casi todo suele ser apariencias. Lo que ninguna de las dos menciona en voz alta es la fuerza invisible que parece empujarse de nuevo. Ya no se trata de casualidades. Cada encuentro suma una nueva capa a esa conexión que crece en silencio. Peyton lo siente cuando Elena la despide con una mirada que dura un poco más de lo socialmente permitido. Y Elena lo confirma cuando, ya de regreso en su auto, se descubre sonriendo sin razón aparente, recordando la voz de Peyton como si hubiera quedado grabada en el aire. Esa noche, Peyton escribe más de lo habitual. No sobre personajes ficticios, sino sobre la intensidad de encontrarse con alguien que en apenas 2 encuentros ya ha logrado remover las certezas de toda una vida. Y aunque aún no lo saben, ambas están a punto de entrar en un territorio donde no habrá vuelta atrás. A partir de ese segundo encuentro, todo cambia. Ya no son 2 desconocidas que se cruzaron por azar. Ahora existe una excusa para mantener el contacto. Elena, siempre elegante y segura de sí misma, empieza a buscar pequeños momentos para coincidir con Peyton. Y ella, aunque lo intenta disimular, se siente cada vez más intrigada por aquella mujer que parece tener un imán en la mirada. Al principio, la relación se disfraza de amistad. Se mandan mensajes sobre libros, arte, incluso sobre banalidades del día a día. Pero bajo cada palabra escrita hay un subtexto que ninguna se atreve a decir en voz alta. Peyton, con su sensibilidad de escritora, sabe perfectamente que algo late distinto entre ellas.
Y Elena, aunque aparenta serenidad, descubre que cada notificación en su teléfono acelera un poco su pulso. Las conversaciones pronto se vuelven más largas. Una charla que empieza con un comentario trivial sobre una película termina derivando en confesiones personales. Peyton habla de su proceso creativo, de la soledad que a veces la consume, de la sensación de que ha pasado demasiado tiempo esperando algo que no sabía nombrar. Elena escucha con una atención inusual, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que encaja perfectamente con el suyo propio. Y entonces ocurre algo revelador. Una tarde, tras acompañarse a un café después de un evento, Elena se sincera más de lo habitual. Habla de su matrimonio, de la rutina, de cómo a veces siente que su vida está más guiada por las expectativas de los demás que por sus propios deseos. Peyton la escucha en silencio, y en esa pausa, cargada de sinceridad, se establece un puente invisible. No lo dicen, pero ambas entienden que, detrás de esa confesión, hay una necesidad de respirar en un mundo que muchas veces asfixia. Las risas compartidas, las miradas prolongadas y las confidencias cada vez más íntimas van cimentando una complicidad que desborda lo meramente amistoso. Peyton lo nota en detalles, en cómo Elena se inclina hacia ella cuando hablan, en cómo su sonrisa parece distinta cuando es ella quien la provoca, en cómo sus despedidas siempre se estiran unos segundos más de lo normal. Por la noche, Peyton escribe en su diario con una mezcla de euforia y temor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué siento que la conozco de toda la vida? Y lo más inquietante, ¿qué voy a hacer con esto que crece cada vez que la veo? Y del otro lado, Elena, en su casa silenciosa, también lucha con preguntas similares. No esperaba encontrar en Peyton esa chispa que la hace cuestionar todo lo que creía estable. Y aunque intenta convencerse de que lo suyo es solo una amistad especial, en el fondo sabe que está entrando en un terreno donde las emociones no obedecen a la lógica. Ese verano, lo que nació como una coincidencia se convierte en una constante. Se buscan, se encuentran, se confían secretos. Y aunque ninguna lo verbaliza aún, ambas sienten que están caminando por una cuerda floja, una tensión que tarde o temprano tendrá que resolverse. Porque lo que late bajo esa amistad disfrazada ya no es amistad, es el inicio de una historia que marcará sus vidas para siempre. Las semanas pasan y lo que al principio eran encuentros casuales, ahora parecen cuidadosamente planeados por el destino. Peyton y Elena ya no necesitan excusas para verse. Una recomienda un nuevo café que abrió en el barrio, la otra propone asistir a una exposición de arte o simplemente se llaman sin razón aparente y terminan pasando horas juntas. Pero hay algo distinto en cada momento compartido. No es la típica amistad ligera, es una compañía cargada de electricidad, una tensión sutil que ambas intentan disfrazar aunque cada vez resulta más difícil. En las caminatas que comparten, las palabras se mezclan con silencios elocuentes. Peyton lo nota cuando van lado a lado y sus manos casi se rozan. Ese casi se convierte en un juego invisible, un tirón en el aire que las deja conscientes de que algo quiere romper la barrera de lo socialmente correcto. Y Elena, acostumbrada a proyectar siempre una imagen fuerte y segura, descubre que alrededor de Peyton baja la guardia. Su risa se vuelve más espontánea, sus gestos más suaves y a veces la mira de una forma que dice más que cualquier frase. Un ejemplo claro ocurre una tarde lluviosa. Se refugian bajo un toldo, empapadas de la tormenta repentina. Ambas ríen como niñas, sacudiéndose el agua de la ropa, pero en medio de la risa hay una pausa, un momento donde se miran fijamente. El ruido de la lluvia alrededor parece apagarse y durante un segundo todo queda suspendido en esa mirada cargada de intensidad. No se besan, no se tocan, pero las dos saben que estuvieron a un suspiro de hacerlo. Después de ese instante, nada vuelve a ser igual. Peyton siente cómo sus pensamientos se inundan de Elena. Cuando escribe, cuando lee, cuando intenta dormir, todo parece tener la forma de su sonrisa.
Y Elena, de regreso en su vida cotidiana, se sorprende imaginando a Peyton en los espacios más comunes, en su cocina, en sus paseos, incluso en esos silencios que antes eran rutina. La tensión se vuelve tan evidente que hasta quienes la rodean empiezan a notarlo. Una amiga de Peyton le pregunta con picardía por qué habla tanto de esa nueva conocida. Y en el caso de Elena, un gesto tan simple como revisar el teléfono demasiado seguido en busca de un mensaje levanta las cejas de su entorno. Pero ninguna está lista para dar explicaciones, porque aún no saben cómo poner en palabras lo que sienten. Una noche, después de una jornada larga, Peyton recibe un mensaje inesperado de Elena. ¿Estás despierta? Esa simple frase desata una conversación que dura hasta el amanecer. Hablan de todo y de nada, de películas favoritas, de miedos escondidos, de sueños que nunca confesaron. La voz de Elena al otro lado del teléfono suena distinta a esas horas, más íntima, más vulnerable. Y cuando finalmente cuelgan, ambas sienten la misma certeza. Están cruzando una frontera invisible, una que no tendrá retorno. Lo que empezó como encuentros amistosos ahora es una especie de refugio emocional. Se buscan porque en el otro encuentran lo que creían perdido: autenticidad, comprensión, una complicidad que no necesita máscaras. Pero junto a esa certeza también aparece el vértigo, porque cuanto más fuerte se hace la conexión, más evidente resulta que están desafiando todo lo que conocían de sus vidas. Esa cuerda floja en la que caminan se estira un poco más cada día, y ambas saben que tarde o temprano llegará el momento en que tendrán que decidir: seguir fingiendo que solo son amigas o dejar que la verdad de sus sentimientos salga a la luz. La tensión que venían arrastrando finalmente encuentra su punto de quiebre. Lo que empezó como pequeñas coincidencias y largas conversaciones ya no puede esconderse bajo la etiqueta de amistad. Peyton lo siente en cada mirada que Elena le dedica, en esos segundos de silencio que parecen estar cargados de palabras no dichas, y sobre todo, en cómo, cada vez que se despiden, hay una energía suspendida que pide algo más. Una tarde cualquiera, Elena invita a Peyton a su casa bajo la excusa de mostrarle unos libros antiguos que había heredado, pero lo que ambas saben en el fondo es que esa invitación no es casual. Es un gesto íntimo, abrirle las puertas de su espacio personal, ese lugar donde no existen apariencias. Peyton llega algo nerviosa, aunque intenta disimularlo con humor, y Elena la recibe con una calidez que parece distinta, más vulnerable, más sincera. Se sientan juntas en la sala, hojeando los libros, comentando anécdotas. La conversación fluye como siempre, pero la atmósfera es otra. Hay algo en el silencio entre frases, en la manera en que las manos de Elena se acercan demasiado a las de Peyton al pasar las páginas, en cómo la luz de la tarde entra por la ventana y parece envolverlas en una intimidad inesperada. En un momento, Peyton comenta un pasaje del libro con una emoción tan genuina que a Elena se le escapa una mirada intensa, una mirada que dura más de lo prudente. Peyton lo nota y su corazón late más fuerte. Se quedan en silencio sin saber qué hacer con ese instante que se abre como un abismo. Y entonces ocurre. Elena extiende la mano casi sin pensarlo y roza los dedos de Peyton. Un gesto mínimo, pero cargado de una electricidad que las recorre a ambas. Peyton no retira su mano, al contrario, la sostiene, la aprieta suavemente. Es la primera vez que el contacto entre ellas deja de ser accidental y se vuelve deliberado. Ese roce abre la puerta a lo inevitable. Sus miradas se encuentran y en los ojos de Elena hay una mezcla de miedo y deseo, mientras que en los de Peyton brilla una certeza tranquila. No hace falta que hablen, las dos saben que están a punto de cruzar una frontera. Elena se inclina lentamente, como si temiera que el mundo se derrumbara con ese gesto. Peyton, sin apartar la vista, acorta la distancia. Y cuando finalmente sus labios se encuentran, el tiempo parece detenerse. No es un beso impulsivo, es un acto cargado de significado, el resultado de semanas de miradas contenidas, de llamadas a medianoche, de confidencias que habían ido construyendo un puente imposible de ignorar. Ese beso no solo cambia lo que sienten, cambia quiénes son. Porque para Elena significa cuestionar todo lo que daba por sentado, su matrimonio, sus decisiones, la vida que había construido.
Y para Peyton, significa abrir una puerta que había estado esperando toda su vida, aunque nunca lo hubiera admitido en voz alta. Tras separarse, se quedan en silencio, respirando agitadas. Ninguna dice nada, porque no hay palabras suficientes para nombrar lo que acaba de pasar. Solo se miran, con esa mezcla de vértigo y alivio que acompaña a los momentos que definen un destino. A partir de esa tarde, ya no hay marcha atrás. Lo que intentaban contener bajo el disfraz de amistad ha quedado al descubierto. Ahora deberán enfrentarse no solo a lo que sienten, sino también a todo lo que implica haber dejado que esa verdad saliera a la luz. Y aunque ambas saben que no será fácil, también sienten que, por primera vez en mucho tiempo, están exactamente donde deben estar. Después de aquel primer beso, nada vuelve a ser igual, ni siquiera lo intentan. Al principio, hay una especie de incredulidad, como si ambas se preguntan si de verdad había ocurrido. Pero cada vez que sus miradas se cruzan, la respuesta es evidente. Sí, ocurrió, y ya no pueden ni quieren olvidarlo. Lo que empieza como pequeños encuentros robados, pronto se convierte en un refugio para las dos. Peyton, que siempre ha buscado autenticidad en todo lo que hace, siente que con Elena puede ser ella misma sin máscaras. Y Elena, que durante años había interpretado el papel de esposa ejemplar y mujer fuerte, descubre que en la compañía de Peyton puede permitirse ser vulnerable, reírse sin razón, incluso llorar sin miedo a ser juzgada. Cada momento que comparten está cargado de una intimidad casi mágica. Caminan juntas por calles solitarias al anochecer, inventando excusas para prolongar el tiempo compartido. Se sientan en cafés apartados, donde nadie parece reconocerlas, hablando de lo que sueñan y de lo que temen. A veces no necesitan hablar, basta con un roce de manos bajo la mesa, una mirada cómplice, un silencio compartido que lo dice todo. Pero junto con esa magia, también llega el peso de la realidad. Elena está casada y aunque su relación con su marido llevaba tiempo siendo más una costumbre que una unión, sigue siendo un compromiso que la ata. Cada vez que regresa a casa después de estar con Peyton, siente la contradicción mordiéndole el pecho. Por un lado, la seguridad de lo conocido, por el otro, la intensidad del amor verdadero que acaba de descubrir. Peyton, por su parte, trata de ser paciente. Sabe que no puede exigirle a Elena una decisión inmediata, pero también sabe que cada día que pasa se involucra más, que su corazón ya está completamente entregado. Es un equilibrio frágil, el deseo de disfrutar lo que tienen contra el temor de que todo se derrumbe si alguien lo descubre. Uno de los momentos más reveladores ocurre cuando viajan juntas fuera de la ciudad, bajo la excusa de un evento artístico. Allí, lejos de las miradas conocidas, se permiten ser simplemente ellas. Caminan por un parque al atardecer, bromean, se toman fotos, se abrazan sin miedo. Es un oasis, un paréntesis, donde el mundo no las juzga. Peyton lo siente con claridad. Esa es la vida que querría tener siempre, sin secretos ni excusas. Elena, en cambio, vive ese instante como un sueño del que sabe que tarde o temprano tendrá que despertar. El contraste entre esos dos mundos, el de su relación clandestina y el de la vida cotidiana de Elena, empieza a volverse cada vez más insostenible. Hay noches en que Elena se queda despierta, mirando al techo, preguntándose cómo puede seguir dividida en dos mitades tan distintas. Y hay días en que Peyton, aunque sonríe frente a ella, siente la punzada de la incertidumbre. ¿Será suficiente el amor para que Elena lo arriesgue todo? El secreto que las protege también es el que las asfixia, y aunque ambas intentan aferrarse a la magia de lo que viven juntas, saben que el tiempo corre y que cada encuentro clandestino las acerca más al momento inevitable en que deberán enfrentarse a la verdad. Porque el amor, cuando es real, no se conforma con rincones escondidos. Lo que había comenzado como un refugio ahora empieza a convertirse en una carga emocional difícil de sostener. La pasión y la ternura que unían a Elena y Peyton siguen ahí, tan fuertes como siempre, pero alrededor de ellas todo empieza a crujir, como si el mundo se empeñara en recordarles que su historia no puede permanecer en secreto para siempre. Elena vive dividida entre dos vidas.
Con Peyton se siente plena, auténtica, conectada a un amor que nunca había experimentado. Pero en casa, con su marido, cada conversación se convierte en un recordatorio doloroso de la farsa que sostiene. Lo que antes era rutina, ahora se siente como una prisión, un papel que ya no logra interpretar. Se sienta a la mesa con él y apenas puede mirarlo a los ojos sin sentir una mezcla de culpa y vacío. Peyton lo percibe todo. Aunque intenta no presionar, la herida de la incertidumbre empieza a calar hondo. Su relación es intensa, hermosa, pero también frágil. Cada despedida la deja con la sensación de ser la otra, de estar viviendo a la sombra de una vida que no le pertenece. La escritora, que siempre defendió la honestidad en sus palabras, se encuentra atrapada en una realidad donde debe callar lo que más significa para ella. Las tensiones inevitablemente se hacen visibles. Una tarde, mientras caminan juntas en un parque, Peyton rompe el silencio. «No puedo seguir así, Elena. Te amo, pero siento que cada día te pierdo cuando vuelves a tu casa. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir escondidas?». Elena guarda silencio. Su mirada baja, sus manos temblorosas revelan más de lo que sus palabras pueden. No sabe cómo responder, porque dentro de ella conviven dos fuerzas opuestas: el deseo de dejarlo todo atrás y correr hacia Peyton, y el miedo paralizante de destruir la vida que construyó durante años, con todo lo que implica. Esa conversación marca un antes y un después. Ya no pueden ignorar el dilema. La tensión entre ellas crece, pequeños malentendidos, silencios cargados, momentos en los que el amor se mezcla con reproches. Y sin embargo, cada vez que se tocan, cada vez que se miran, la conexión es tan poderosa que ambas saben que rendirse no es una opción. Elena comienza a cuestionar seriamente su matrimonio. No porque no lo haya hecho antes, sino porque ahora tiene algo real que la impulsa a cambiar. Sus charlas con Peyton se vuelven cada vez más intensas. Hablan de lo que sería vivir juntas, de cómo sería construir un futuro en el que no tengan que esconderse. Son sueños, pero también son la prueba de que lo que sienten no es un capricho pasajero, sino un amor profundo y transformador. Pero con cada paso que dan hacia esa posibilidad, el miedo también crece. Elena teme perder la estabilidad, enfrentarse al juicio de quienes la rodean y, sobre todo, herir a su familia. Peyton teme que, en medio de esas dudas, Elena decida quedarse donde está, renunciando a lo que tienen. La fractura se hace visible en los momentos más cotidianos. Peyton se da cuenta de que la alegría en los ojos de Elena aparece solo cuando están juntas y se apaga cuando se despiden. Elena, por su parte, siente que su vida entera se ha vuelto una máscara y la única verdad la encuentra en brazos de Peyton. El dilema ya no puede estirarse mucho más. Ambas saben que están llegando al borde. O Elena toma una decisión definitiva, o la relación que han construido podría desmoronarse bajo el peso del silencio. El amor que comparten es demasiado fuerte para ser negado, pero también demasiado exigente para vivir eternamente en la sombra. Y esa tensión, cada vez más insoportable, las conduce al momento en que todo deberá definirse. Elena ya no puede seguir ocultándose. Después de tantas dudas, entiende que la vida que llevaba no era realmente suya. Frente a su marido, con valentía y dolor, confiesa que ya no puede continuar en un matrimonio vacío. No es una decisión fácil, pero es la única honesta. Con Peyton, en cambio, todo cobra sentido. En una escena cargada de emoción, Elena se entrega por completo a ese amor que había tratado de negar, y Peyton la recibe sin condiciones. Por primera vez, ya no hay máscaras ni secretos, solo dos mujeres que deciden caminar juntas hacia un futuro incierto, pero verdadero. La historia cierra con un mensaje claro: el amor auténtico siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque implique romper estructuras y enfrentarse a miedos. Y en ese salto hacia lo desconocido, Elena y Peyton descubren lo que significa elegir de verdad la felicidad.